Mis hermanos, sabemos por la Sagrada Escritura en el libro de Job que hay pruebas, dolores, enfermedades, dificultades que uno padece sin tener culpa. Es el caso de Job, que perdió todos sus bienes, perdió a todos sus hijos, 10 hijos, hijas, quedó incluso leproso y calumniado por sus propios amigos que fueron a consolarlo, y ellos lo acusaban de haber hecho fechorías, pecados ocultos o públicos. Por eso tenía estas pruebas. En el capítulo 31 del libro de Job, Job habla de sus propias virtudes frente a Dios. Un corazón que dice la verdad. Es poético, pero muy hermoso. Primero habla de su honestidad. En los versículos 13 habla de su humanidad casi cristiana. Versículo 24 habla de su desinterés. Y finalmente lanza un grito triunfal frente al Señor. Esto soy, dice. Ojalá nosotros también tuviéramos esta vida tan buena, tan cristiana. ¿Qué dice Job en el capítulo 31? Había yo hecho pacto con mis ojos de no mirar a doncella, a ninguna mujer, con mal deseo. ¿Cuál es pues mi porción desde arriba de parte de Dios y la herencia que desde lo alto me da el Todopoderoso? ¿No es la perdición para el malvado y la calamidad para los que obran la iniquidad? ¿No observa él Dios, mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si yo he seguido la mentira y mi pie ha corrido tras el fraude, péseme Dios en justa balanza, reconozca mi inocencia. Entonces habla que fue justo, que no hizo mentiras ni fraude, y que Dios dice lo juzgue. Si mis pasos se desviaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si se he pegado algo a mis manos, siembre yo y coma otro, y sea desarraigado mi linaje. Entonces aquí se justifica con razón. Mis pasos, dice, no desviaron del camino. Y mi corazón, es decir, mi voluntad, no fue tras mis ojos, mis deseos malos. Y si he pegado algo a mis manos, bien, no robé nada. Y bien, si he hecho algo de eso, dice, siembre yo y coma otro. Es decir, que Dios me castiga, me quita lo que tomé a otros. Entonces aquí los malos apetitos no se apartan de nuestra naturaleza, pero ellos no implican pecado. Con otras palabras, ser tentado no es pecado, rechazar la tentación es triunfo. Sigue diciendo Job, si mi corazón se ha dejado seducir por una mujer, y si anduve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y en converse ajenos sobre ella. Entonces aquí habla de su fidelidad absoluta en su matrimonio y su respeto total absoluto a todas las mujeres ajenas. Porque esto es cosa nefanda, un crimen que han de juzgar los jueces, un fuego que devora hasta la ruina y destruirá todos mis bienes. Entonces el adulterio es un pecado excepcionalmente grave. San Pablo dice, Hebreos capítulo 13, Dios juzgará a los adúlteros. Después sigue hablando de su humanidad ya cristiana, podemos decir. Si yo he despreciado el derecho de mi siervo y de mi sierva en su
litigio conmigo? ¿Qué podría hacer yo al levantarse el mismo Dios? Cuando Él viniera a juzgar, ¿qué responderé yo? Él que me hizo en el seno materno, ¿no le hice también a Él? ¿No nos formó uno mismo en la matriz? Decir aquí todos los hombres somos iguales delante de Dios. Delante de Dios no hay excepción de personas. Y yo no he despreciado, dice, el derecho de mi trabajador, de mi siervo, de mi sierva. Yo hice justicia según lo que Dios nos pide. ¡Qué maravilla! El versículo 16 dice, si he negado al pobre lo que pedía, si he hecho desfallecer los ojos de la viuda, si he comido solo mi bocado, sin que comiese de él el huérfano, desde mi juventud era padre para el huérfano, y desde el seno materno he protegido a la viuda. Entonces él que dice, y bien, no ha negado nada al pobre que le pedía limosna, no ha dejado a la viuda desamparada y abandonada, al contrario, la ha ayudado, incluso ha repartido, distribuido su bocado con el huérfano y la viuda. Si no hice caso del que iba a perecer por falta de vestido, o del pobre que estaba desnudo, y lo dejé sin que me bendijera en sus carnes, al calentarse con el bayón de mis ovejas, si alcé mi mano contra el huérfano por verme apoyado por los jueces, despréndase mi hombro de la espalda y mi brazo sea arrancado del húmero. Algo realmente extraordinario, ¿sí? Aquí también dice que ha vestido al pobre con la piel y con la lana de sus propias ovejas. Y si dice algo contrario, bien dice que Dios me castigue. En resumen, esto dice algo extraordinario. Entonces, ha alimentado al pobre, ha alimentado y vestido a la viuda o el huérfano, y ha repartido su propia comida entre los necesitados. Después habla de su desinterés. Versículo 24. Si he puesto en el oro mi confianza, y al oro he dicho, mi seguridad eres tú, si tuve gozo por mi grande hacienda y por haber juntado mucho mi mano, si al ver el resplandor del sol y la brillante carrera de la luna fue seducido en secreto mi corazón, y mi mano mandóles un beso de mi boca, también esto sería una maldad, una falta criminal, pues habría negado Dios en lo alto. Entonces un hombre desinteresado pone su confianza en Dios y no en los bienes materiales de este mundo. Ni siquiera odia a su enemigo. Versículo 29. Si me holgué de la ruina del que me odiaba, y me gocé cuando le sobrevino el mal, aunque no presté al pecado mi lengua, pidiendo con maldición su muerte, si no decían las gentes de mi casa, ¿quién de su alimento no se ha saciado? Pues jamás el forastero se quedó de noche al descubierto, porque yo abría mis puertas al pasajero. En el desierto, si no hay abrigo, hay muerte. Uno, si no recibe ayuda, los demás mueren en el desierto. Bien dice, recibía el forastero y el extranjero en su casa. Si encubrí como Adán mi pecado y oculté en mi seno mi iniquidad, temiendo a la gran muchedumbre y el desprecio de los parientes, quedando callado y sin salir de mi casa. Aquí reconoce haber confesado sus pecados. Ya en el Antiguo Testamento, Job confiesa su iniquidad, su pecado. Con mayor razón nosotros tenemos la garantía del perdón, puesto que Cristo dio este poder a su iglesia, a sus sacerdotes, cuando dijo, reciben el Espíritu Santo
a quienes los pecados quedan perdonados, a quienes quedan retenidos. Queridos hermanos, que nadie quede sin confesión. El que oculta sus pecados es un necio, porque quizás hay gente en el paraíso que pecaron más que los que están en el infierno. ¿Y por qué están en el paraíso? Y porque tuvieron la humildad, la valentía y la fe de confesar sus pecados y recibir el perdón por la boca del ministro sacerdote del Altísimo. Y el que oculta sus pecados quede en su miseria. Y finalmente Job, en el versículo 35 del 31 dice: oh, si hubiese quien me escuchase, he aquí mi firma, respóndame el Todopoderoso, que escriba también mi adversario su libelo de acusación, y yo lo llevaría sobre mi hombro, me lo ceñiría como diadema, a mi juez le daré cuenta de todos mis pasos, como a un príncipe me presentaré a él. Si contra mí clama mi tierra, a una lloran mis surcos, por haber yo comido sus frutos sin pagar, y afligido a sus cultivadores, nazcan abrojos en vez de trigo, y cizaña en vez de cebada. Esto dijo Job. Los queridos hermanos, Job es un hombre extraordinario, realmente pasó por pruebas terribles, pero Dios los permitió para que fuera ejemplo, dice la Biblia, igual que Tobías para la humanidad futura. Entonces, aquí en ese capítulo 31 nos habla de su honestidad, de su humanidad, de su caridad cristiana, de sus intereses, finalmente de Dios solo es mi juez, dice. Ojalá imitáramos nosotros también las virtudes de este hombre extraordinario, descendiente de Abraham por su hijo Esaú. En la Biblia tenemos dos ramas: la rama de Jacob, hijo de Isaac, mediante sus 12 hijos. De esta rama de Jacob va a nacer el Mesías, y de rama de Esaú, tenemos solamente este libro, el libro de Job, que fue la cuarta generación después de Abraham. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide, y no olvidemos todo lo que hacemos por el amor a Dios, para los pobres, viudas, huérfanos, enfermos, lo hacemos a Dios. Cristo es más claro. El hecho de dar ni siquiera un vaso de agua a un niño, a Cristo lo damos. Cristo dice: a mí lo dieron. Tratemos de hacer buenas obras. Ser cristiano es manifestarlo con las obras buenas, obras de caridad, de honestidad, de misericordia, con todos, especialmente los más pobres, viudas, huérfanos, enfermos, gente sin medios. Y una caridad más grande que podemos hacer hoy en este mundo de ignorancia religiosa, de vicios y pecados, es hacer conocer la doctrina sana. La doctrina sana es de suma importancia hoy para la salvación de las almas. San Francisco de Sales decía: el grado supremo de la caridad cristiana es preocuparse de la salvación del prójimo. Y bien, pidamos al Señor la gracia de ser caritativos en los dos sentidos, en lo material y en lo espiritual. En lo material, ayudando en todo lo que podemos ayudar, y en lo espiritual, rezando por la gente, dando el buen ejemplo por la gente, y también facilitándoles los medios de la salvación con el conocimiento de la doctrina, dándoles libritos, folletos, catecismos, incluso enviando estas charlitas a la gente para que conozca mejor su fe católica y se mantenga católica. Que Dios los bendiga. Amén.